Empató Talleres en un partido complicadísimo contra Defensa y Justicia en el Mario Alberto Kempes. Recién volvemos de hacer la cobertura en la cancha y hay lecturas para tirar al aire de lo que fue el partido, tanto desde lo futbolístico, tanto desde la parte interna, tanto desde lo emocional, desde lo actitudinal. Deja mucho que pensar. Preocupa en cierto punto, sí, quizás sí, al hincha de Talleres, lo hablábamos un poco a la salida de la cancha, hay mucha incertidumbre, algunos preocupados, algunos que todavía tienen la confianza, porque recordemos que hasta hace un mes este era quizás el mejor equipo del país, o por lo menos entre los 3 mejores equipos del país, donde tenía una diferenciación, donde había tenido un invicto de 17 partidos, que había marcado la diferencia y que había ilusionado mucho al hincha de Talleres. Una pretemporada que no sabemos si le hizo muy bien, en realidad, por lo menos en lo que nos está dejando reflejado hasta el momento no. Pero no solamente por el hecho de lo futbolístico, sino, como vuelvo a repetir, desde lo actitudinal. Porque ya vamos a ir haciendo un paso a paso de lo que fue el partido en general, de un Talleres, no sé si es floja la palabra, pero con falta de sangre, con falta de actitud, con falta de jugar hacia el frente. Hay algo, se nota algo, ya lo voy a interiorizar o lo voy a profundizar un poquito más, pero vamos en términos generales. Se enfrentaba Talleres ante un Defensa y Justicia jodido, porque al fin y al cabo, a pesar de haber perdido a una de sus figuras más importantes, Defensa y Justicia al mismo tiempo sigue siendo un equipo dentro de los primeros de la tabla, por lo menos entre los 5 o 6 mejores, que siempre que vas a jugar, ya sea de visitante o de local, te termina complicando, se supone una dificultad adicional, no como otros equipos que por ahí le podés ganar un poco más fácil. Recordemos también el contexto, Talleres que viene de perder estrepitosamente ante Vélez en el Amalfitani y tenía que levantar, tenía que mostrar otra cara y tendría que hacer un lavado justamente de imagen para dejar tranquilidad, para darle la tranquilidad al hincha, para darle tranquilidad a la persona que va y que paga la cuota y que paga la entrada para ver a Talleres y decirles, tranquilos, estamos acá, no pasa nada. Recordemos también que dentro de 3 semanas se viene el partido contra River. 3, 4 semanas, queda casi menos de un mes para enfrentarse a los octavos de final por Copa Libertadores, que creo que si no es el partido más importante en lo que va del año para Talleres, tranquilamente puede pegar en el palo, dependiendo qué prioridad le ponga cada uno, ¿no?, a la Copa Libertadores. Yo creo que si vemos al Talleres de hace un mes y medio, no sé si es candidato, pero es un equipo que estaba para pelearlo y estaba para poder dar mucho de qué hablar en esta Copa Libertadores. Pero no vamos a ir mucho más por ese lado. Vamos a ir un poco más en profundidad al partido, en donde se vio algo recurrente en Talleres, recurrente ya sea del último año, del último tiempo, que es básicamente regalar un tiempo. Es básicamente jugar un tiempo sí, un tiempo no, porque lo que hemos visto en el primer tiempo de Talleres recordó mucho al partido contra Vélez, recordó mucho incertidumbre, muchas dudas en la cancha en general. El planteo del Ribonetto comienza siendo prácticamente un 4-4-2, cambiando un 4-3-3, volvemos a ver a Bota tirado por la derecha, sabiendo que no es una posición en donde quizás no sentirse cómodo, porque destellos, cuando un jugador juega bien en cualquier lado, pero al mismo tiempo no sé si terminás aprovechando del todo bien lo que puede llegar a darte, más allá de estar pegado a la raya, de estar un poquito más tirado a los costados. Es un jugador que sabemos que tiene que jugar por el interior y que tiene que hacer jugar al equipo desde ese lado. Tampoco vamos a decir que hoy no lo gana porque no estaba Bota, porque tampoco es que haya marcado mucho la diferencia. Sí, después, un ratito antes de la lesión, termina de poder asentarse un poco más, un poquito más activo, y justo sucede la infortunia de la lesión de Rubén Bota, que ya la vamos a comentar, ya la vamos a mencionar también, que por lo que se sabe hasta el momento puede llegar a ser un desgarro. Vamos a ver qué es lo que lo que determina en realidad el cuerpo médico, qué es el comunicado que van a sacar al fin y al cabo, porque entendiendo si es un desgarro, juega un poco en contra y en duda lo que sería la ida del partido contra River. En un primer tiempo, bien decía hace un rato, desconcertado, Talleres perdido, no sabía dónde estaba dentro de la cancha, muy errático, errores no forzados individuales muy, pero muy marcados,
De nuevo una mitad de la cancha que entró dormida, tanto Ortegoza como Portillo. Al principio Portillo pierde un par de pelotas, de nuevo por la recurrencia que había pasado en el partido contra Vélez, no levantar la cabeza, quizás terminar enredándose solo con la pelota en momentos innecesarios. Con Ortegoza lo mismo, quizás no tan alevoso, quizás no tan marcado como si fue en el partido contra Vélez, pero sí es verdad que no se nota el mismo doble 5. A ver, vamos a entenderlo, ¿no? Ortegoza está volviendo no solamente de una lesión, sino también de una convocatoria que podría haber sido muy prometedora para él. Se termina lesionando, una lesión que lo deja prácticamente fuera más de un mes. Pierde la convocatoria a una Copa América que le podría haber dado mucho. También desde lo mental y desde lo actitudinal, obviamente que puede llegar a jugar en contra, pero creo que en estas partes tiene que tener en cuenta un poco más el técnico, que tiene que darse cuenta el técnico que quizás no está siendo el mismo Ulises Ortegoza que estábamos viendo hace un par de meses, o hace un mes y medio, cuánto tiempo quiera decirle cada uno, que le daba otro tipo de dinámica y le daba otro tipo de ritmo a la mitad de la cancha de Talleres. Al lado de un Marcos Portillo que se habían asentado muy bien, que habían marcado la diferencia y habían marcado una distancia bastante larga entre lo que eran los titulares y los suplentes. Y hoy termina solventando mucho más la mitad de la cancha las personas que entran en el segundo tiempo, que ya vamos a hablar un poquito punto por punto, pero es raro lo que pasa dentro de este Talleres vuelvo a repetir, un equipo perdido, un equipo que no sabía para dónde ir, que jugaba con mucha pasta, muy marcando muy pasivamente, no solamente empatando, sino también perdiendo. Un equipo que marcaba de una forma muy pasiva, mucha distancia entre líneas. No se notaba una intensidad que por ahí sí caracterizaba quizás al medio campo o en general al equipo de Talleres para poder marcar la cancha desde el punto del físico. Es raro, y no voy a intentar, no me voy a involucrar mucho en lo que podría haber sido quizás en la parte interna, porque no me gusta hablar mucho de eso. Acá me gusta hablar de fútbol y demás, pero se nota que hay algo. No sé si es un disgusto de los jugadores para con el presidente, por la forma en la que se manejó, en la que se está manejando, de ver que por ahí no se toman los hilos o no se toman las riendas, o quizás no se toman medidas drásticas para situaciones drásticas también. Yo lo dije en el video anterior, hay que bajar un poco la espuma. Es un equipo que viene de estar invicto muchos partidos, un equipo que está en la punta del campeonato, que sigue peleando los tres frentes, pero entendiendo lo que se le viene a Talleres, en cierto punto preocupa, y se entiende por ahí la desazón del hincha, se entiende por ahí la impaciencia, la incertidumbre. Vuelvo a repetir que es una palabra que la voy a repetir durante todo el video prácticamente, porque es lo que más se sintió adentro de la cancha, principalmente. No solamente con los jugadores, sino también con el público, con la gente que los va a ver y con la gente que está ahí para apoyar al equipo, por supuesto. Como bien dije, primer tiempo que se asemejó mucho a lo que fue el partido contra Vélez, donde no hacía pie prácticamente Talleres, sumado a que le meten un gol bastante tempranero, en un pequeño error de Guido Herrera que al final mucho no le puedes pedir, tampoco se podría haber evitado, sí, pero son goles que pasan y tampoco es un error totalmente garrafal por parte del arquero, teniendo en cuenta también las veces que le ha salvado a Talleres, pero marcó la diferencia. Y lo primero temprano, un Defensa y Justicia que, vuelvo a repetir, te complica los partidos porque sabe jugar al fútbol, porque entiende y porque estuvo ordenado por lo menos en el primer tiempo, pero ya después del segundo tiempo cambian un poco las cosas. No lo suficiente para poder revertir las cosas, pero cambia, se nota otra actitud. Ribonetto no demora en mover la mitad de la cancha, quizás después demora un poco más en los últimos cambios, pero por lo menos en lo inicial, que es lo que más se le estaba complicando, no demora en los cambios, lo saca al doble 5, saca a Portillo y saca a Ortegoza para ponerlo al Barracín y para ponerlo a Galarza, que cambiaron totalmente el partido. No solamente que cambiaron totalmente el partido, sino también potenciaron un jugador que el primer tiempo lo había hecho bien, pero que no había brillado tanto. Ya en el segundo, para mí, estaba en todos lados, que es el colombiano Camilo Portilla, que creo que ha sido de lo mejor que ha tenido Talleres en este segundo tiempo, porque un jugador que marcaba los tiempos, en la recuperación, a la hora de la salida por abajo, errores defensivos, tiene muchísimos Talleres, se nota alevosamente que necesita por lo menos un marcador izquierdo, un central izquierdo. No fue malo el trabajo de Mantilla, pero sí al mismo tiempo fue un poco dejando
algunos huecos, dejando algunas lagunas que por ahí podría haber complicado un poco más al equipo. Creo que fue un partido excelente de Blas Riveros, me gustó mucho el partido de Blas Riveros, teniendo en cuenta también que le compite el puesto a otro jugador que era prácticamente un inamovible como lo era Navarro por ese sector izquierdo, haciéndole un poco al 1-1, ¿no? Pero eso lo más rescatable de este Talleres, Portilla, Riveros por izquierda. Benavides le ha costado mucho el retroceso, muchísimo espacio dejaba por ese sector derecho de la cancha que podría haber significado quizás hasta un poco más peligroso si tenía algún tipo de jugador que pueda ser un poco más desequilibrante, Defensa y Justicia, pero no terminó significando mucho problema. Es verdad, vuelvo a repetir, levantó mucho el nivel en el segundo tiempo, pero no tanto como para poder marcar la diferencia. En el ingreso de Ale Martínez por Rubén Bota, al principio no se pudo marcar de nuevo mucho la diferencia. En el segundo tiempo tiene esa pelota que define de forma excelente y que es lo necesario. Yo muchas veces lo digo de Martínez, quizás no es un jugador que marque tanto la diferencia, sí es un jugador que tiene una individualidad muy buena, que es un jugador que intenta romper líneas, que le gusta por ahí ser un poco más movedizo, ser un poco más juguetón con la pelota en general, pero no termina de ser tan despampanante o ser un jugador que marque tanto la diferencia como si lo es Ramón Sosa cuando está en su mejor nivel, ¿no? Pero al mismo tiempo mete las pelotas que tiene que meter. Hoy empata el partido contra Defensa y Justicia, en su momento dio vuelta un partido contra Platense que había estado complicado, marca la diferencia desde ese lado y se le da el punto a favor desde ese lado a Alejandro Martínez. Pero vuelvo a repetir, el cambio está en la mitad de la cancha, cuando entra Albarracín con mucha actitud, que empieza a levantar un poco el partido, un Galarza mucho más ordenado, que le dio un tiempo distinto a la mitad de la cancha del equipo, y vuelvo a repetir, levantó mucho el nivel de Portilla, que para mí fue fundamental para poder marcar la diferencia en lo que le costó mucho en el primer tiempo a Talleres. Después, los cambios, que termina entrando el Tucu Palacios, que tuvo un par de pelotas que podrían haber significado la remontada para Talleres, pero no tuvo fortuna. Saca en un momento a Girotti, que yo no sé si fue por un tema de cansancio o por un tema de... No sé por qué lo habrá sacado a Girotti, porque prácticamente lo dejó sin 9. Bartichotto ya había salido por el Tucu Palacios, terminó de salir Girotti y se quedó sin un 9 referencia. Entonces, esas cosas son las que a Riboneto por ahí se le critican. Y vuelvo a repetir, no sé si habrá sido por un tema de cansancio, yo no lo había visto, no me di cuenta si fue por un tema de eso. No me di cuenta tampoco si habría pedido el cambio en algún momento. Pero un partido que lo tenés que dar vuelta, lo termina dejando sin el 9 referencia, no se terminó de entender por ahí, por ese lado. Y vuelvo a repetir, pequeños detalles que no solo que marcan la diferencia en la cancha, sino también que dejan más en evidencia de los refuerzos que necesita Talleres. Porque necesita un reemplazante de Girotti, porque necesita un reemplazante de Bota, y hoy se notó más que nunca, porque cuando había levantado un poquito el nivel Bota se había notado la diferencia, pero cuando volvió a salir se volvió a perder el eje central de lo que podía ser el sentido del ataque de Talleres. Cuando sale Girotti de nuevo, no tenés un suplente, el más similar a 9, entre comillas, que podés llegar a decir es Bartichotto, pero Bartichotto ya había salido de la cancha. Le falta también un central izquierdo, entendiendo la baja de Juan Rodríguez, entendiendo que los tenés, sí, a Suárez, a Mantilla, pero por ahí dejan algunas lagunas, dejan algunos espacios que necesita por ahí tapar de forma mucho más rígida Talleres. Y por supuesto, obviando, ¿no? Entendiendo lo que pase con Ramón Sosa, ya sea su reemplazante, ya sea su suplente también, porque entendamos que con el esquema que juega Talleres, quizás los extremos hoy por hoy, el único que rinde como extremo como tal es Alejandro Martínez, entendiendo que Bartichotto es un jugador que tiene un despliegue un poco más grande, que puede jugar por los costados, puede jugar un poco más como segundo punta también. Ramiro Ruiz Rodríguez no está en su mejor momento y no demuestra por ahí lo que necesita Talleres a la hora de meter un cambio fijo para que marque la diferencia a la hora de tener un jugador un poco más explosivo. Y bueno, y el Tucu Palacios también, que por supuesto necesita seguir asentándose y les necesita quizás tener un poco más de juego para poder afirmarse de nuevo en el fútbol argentino. Pero bueno, gente, es así lo que le pasa a Talleres. Tiene, vuelvo a repetir, para bajar un poco esta euforia o no euforia, perdón, para bajar un poco los humos, para bajar un poco la espuma. Es un equipo que podría haber perdido tranquilamente este partido, lo salió a buscar, terminó empatando, pero al mismo tiempo se le viene
un mes complicadísimo, quizás como ya lo dije hace un rato, el partido quizás más importante del año para Talleres y algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar, volver quizás, darle una vuelta de tuerca por parte de Ribonetto, pero acá sabemos que como le pasó en su momento a Belgrano, hoy el cambio de aire tiene que venir por parte de la dirigencia trayendo 1 o 2 refuerzos que marquen la diferencia y que ayuden justamente al equipo a no depender tanto de jugadores como lo son Sosa, como lo son Bota, como lo son Girotti también a la hora de tener ataque y demás. Pero bueno, gente, como siempre digo, ¿quién soy yo para hablar si no son ustedes? Los hinchas, que me encantaría que me dejen su análisis en comentarios, que me comenten cómo vieron el partido y nosotros nos volvemos a ver mañana ya con el análisis del resto de los equipos de Córdoba. Así que nada, gente, estamos viendo.